Ya, estamos grabando entonces. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar la sesión de hoy día, vamos a hacer una recapitulación, perdón, de lo que vimos el día de ayer, ¿cierto? El día de ayer analizamos todo lo que era el concepto de anatomía, ¿cierto? Las ramas que presentan la anatomía. Vimos igual todo lo que nosotros estudiamos, que es más que nada anatomía topográfica, ¿cierto? Y un poquito también palpatoria, ¿ya? Y posteriormente ustedes, mientras vayan avanzando con su malla curricular, van a ir viendo otro tipo de anatomías como lo que es la histología, geriatría, eh, pediatría, o sea, no con esos nombres en general, pero sí relacionados con el rango etario de las personas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Tuvieron alguna duda con respecto a los contenidos de ayer o a algún concepto que no hayan podido entender? ¿O algo que se les haya quedado mientras en el día, o alguna pregunta que se les haya olvidado y que no hayan querido, no hayan podido preguntar el día de ayer y que me lo puedan preguntar ahora? No, no hay problema, chiquillos. O si no, simplemente continuamos con la segunda sesión. No hay problema con eso. Sí, no, no, sí, me pueden hacer una señal con un dedito si quieren, algo así. ¿No? ¿Nada? Ya. Vamos entonces a dar inicio. Yo el día de hoy les tengo preparado una presentación bien bonita que vamos a ir viendo y que vamos a ir analizando en detalle. Es una presentación un poquito larga la de hoy día, ¿ya? Pero básicamente son conceptos bien importantes. ¿Dónde está? Acá está. Ah, lo otro, chiquillos. Ustedes, yo no sé si, bueno, pero eso lo podemos ver al final. Es con respecto a los horarios de la próxima semana. Pero eso lo vemos al final de la clase. Ya, chiquillos, ¿me pueden confirmar si pueden ver la pantalla? Sí se ve. Ya, Sí se genial. ve. Gracias, gracias, chicas. Entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene relación con conceptos bien básicos en anatomía, pero que son de manera bastante importante para el futuro después de lo que queda durante el año del semestre, porque posteriormente ustedes tienen biomecánica, tienen análisis del movimiento, también tienen, ¿qué más? Fisiología. Entonces, muchas cosas de lo que nosotros vayamos viendo ahora, les van a, sí o sí, les van a ir ayudando en sus otras asignaturas. Esta imagen que yo les coloco en lo que están viendo en sus pantallas, chiquillos, probablemente ustedes ya lo conozcan. Ya no se asusten, es solamente un recordatorio bien básico de cómo partir los nombres o la nomenclatura en anatomía. Y para eso necesito que ustedes puedan recordar algunas estructuras que son sumamente importantes, pero que a lo mejor ustedes ya conocen. ¿Ok? Como por ejemplo, voy a colocar un puntero. Ahí sí. Como por ejemplo, la cabeza. ¿Ya? La cabeza todo el mundo la sabe, ¿cierto? Todo el mundo sabe lo que es la cabeza, pero después vamos a ir viendo más en detalle, porque la cabeza no es solamente la cabeza, se divide en dos partes. Posteriormente o luego tenemos lo que es el cuello, chiquillos, por debajo de la cabeza, el hombro, ¿cierto? El hombro no es todo la extremidad superior, sino que es solamente un segmento. El brazo, chicos, el brazo, ¿ya? El brazo no es toda la extremidad tampoco superior, no es todo esto, el brazo solamente este segmento. Tenemos el codo, el antebrazo, ¿ya? Que está por delante del brazo, la muñeca y la mano, ¿ok? A lo mejor esto ya lo saben, pero es simplemente como para hacer un recordatorio antes de partir de lo lleno con los contenidos de anatomía. Luego vamos a tener el tórax, ¿cierto? El tórax que se va a ubicar por debajo del cuello.
Debajo del tórax vamos a tener el abdomen, ¿ya? El abdomen, chicos, parte aproximadamente de la sexta vértebra torácica, ya eso lo vamos a ir viendo más adelante, y continúa hasta la cadera. Uy, aquí me faltó la cadera, o la pelvis. Luego vamos a tener, por ejemplo, sí, vamos a tener la cadera, que está ubicado en este puntito de acá, ¿cierto? Como articulación. Posteriormente vamos a tener al muslo, ya esto no es la pierna, ¿cierto? Algunas personas dicen coloquialmente como que me duele la pierna y se tocan en uno de estos puntos de acá, pero la verdad es que se están tocando el muslo, ¿ok? La pierna, la rodilla, chicos, la pierna propiamente tal, que está por debajo de la rodilla, el tobillo, ¿cierto? Y el pie, como estructura, como la última estructura del miembro inferior. ¿Ya? Conceptos básicos, pero bien claros para que podamos entendernos bien, porque a partir de ahora vamos a ser bien precisos y bien asertivos en describir algunos términos anatómicos que son esenciales conocer. ¿Ok? Ahora, chiquillos, para partir analizando todo lo que son las estructuras anatómicas y los movimientos y la funcionalidad de todo este cuerpo humano, es necesario comprender que a nivel global o mundial existe una forma o existe una posición estándar para poder describir la anatomía de manera que se pueda entender en todos los países, ¿ya? Y esa posición se denomina como posición anatómica, ¿ya? La posición anatómica, a lo mejor ustedes ya la habrán escuchado, pero se define como que la cabeza y los ojos y la cara tienen que estar mirando hacia el frente, ¿ya? Los brazos, chiquillos, y las manos tienen que estar ubicadas a los costados del cuerpo humano, ¿cierto? De manera paralela. Y los miembros inferiores, ¿cierto? Tienen que estar alineados y tienen que estar los pies mirando hacia adelante, a la altura de los tobillos, junto a la altura de los hombros, ¿ok? Los pies tienen que estar exclusivamente a la altura de los hombros, ¿ya? Y obviamente, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los pies siempre, siempre cuando uno se para de pie, siempre tienden a estar mirando hacia afuera, ¿ya? Y eso es por esos son se denomina gracias, o sea, son a causa de las estructuras óseas o las estructuras anatómicas óseas que nosotros presentamos en el cuerpo humano, ¿ok? Posición anatómica, posición estándar para analizar anatomía. De aquí hasta que terminamos el semestre vamos a estar analizando todas las estructuras que nosotros veamos en esta misma posición, ¿ok? Como punto de partida. Vista adelante, brazos a los costados con las palmas mirando hacia adelante, los miembros inferiores están a la altura de los hombros, mirando con los pies, con la punta de los dedos de los pies mirando hacia adelante, y básicamente estar de estático, porque la verdad es que uno no puede analizar el cuerpo humano si uno se anda moviendo de un lado para otro, ¿ya? Ahora, para continuar con esta descripción, vamos a ir viendo, chiquillos, algunos movimientos anatómicos que son básicos para nosotros como kinesiólogos, ir entendiendo desde un comienzo, pero que son de suma importancia para poder nosotros posteriormente, cuando hagamos un análisis clínico, ir describiendo con este tipo de terminología. ¿Ok? Estos movimientos a lo mejor ustedes lo hacen todo el día, ¿cierto? Ustedes se paran de su cama, se levantan, van al baño, van a la cocina, salen de su casa, van al centro, corren, juegan, saltan, juegan a la pelota, hacen ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos esos movimientos tienen un nombre, ¿ok? El primero que vamos a ver nosotros es el movimiento de flexión, ¿cierto? Ahí yo después les voy a ir describiendo la definición de la flexión. Tenemos extensión, abducción, perdón, abducción, me salió un gallito, aducción,
Y como último, vamos a tener la circunducción, que es una mezcla entre estos 4 movimientos. ¿Ya? En el cuerpo humano, chicos, vamos a tener 6 movimientos. 6 movimientos, sí. ¿Ya? Los básicos. Porque después vamos a ver otros que son, que son exclusivamente para algunos segmentos corporales. ¿Ya? Estos términos no se aplican en en todas en todo el cuerpo. ¿Ya? Perdón, chicos, que acaba de ingresar un compañero de ustedes, Daniel Moncada. Ah, y quería darle la bienvenida a su compañera, la Almendra, que el día de hoy no pudo acompañarnos ayer, pero mucho gusto, Almendra. Ahí al final de la clase te puedo dar una breve presentación que le di a los chicos el día de ayer y que ahí te voy a explicar un poquito más de cómo funciona el tema de las nivelaciones y las tutorías. ¿Ya? Pero muy bien, muy bienvenida. ¿Ok? Eh, ya, y el último movimiento, para que no se me vaya el hilo, chiquillos, es la rotación. ¿Ya? Que la rotación se define como un segmento corporal se mueve bajo su mismo eje. ¿Ok? Eso sería como la descripción bien detallada, pero ahí lo vamos a ver con ejemplo. Ahora, todos estos 5 movimientos, chicos, son los más comunes y que la mayoría de las articulaciones produce. ¿Ok? Aquí podemos ver en una foto, chicos, una típica movimiento de brazos, ¿cierto? Ustedes cuando van caminando o cuando van a tirar una pelota o tiran un objeto, cualquiera que sea, ustedes generan una flexión. Y cuando ustedes llevan el brazo hacia atrás, ¿cierto? O el hombro hacia atrás, o el brazo hacia atrás, junto con todo el miembro superior, ustedes generan una extensión. ¿Ok? Ahora, y lo mismo sucede con la extensión y la flexión de rodilla. Ya la extensión es cuando tenemos el pie totalmente de posición erguida y la flexión es cuando nosotros encontramos este tipo de articulación de la rodilla en en una posición de 90 grados. ¿Ok? Y, perdón chicos, lo mismo podemos ejemplificarlo con el codo. ¿Ya? Con el codo, chicos, pasa exactamente lo mismo, ya que con el tema de la rodilla. Cuando generamos una flexión es porque mantenemos la articulación del codo en 90 grados, y cuando estamos en extensión es porque lo mantenemos totalmente horizontal en una posición de 180 grados. También podemos llevar esto a cabo, o podemos llevarlo, o podemos ejemplificarlo, por ejemplo, con la muñeca, ¿ya? La muñeca también podemos generar un movimiento de flexo-extensión, como por ejemplo lo que ustedes me están viendo acá ahora, ¿cierto? En el tobillo, igual nosotros podemos generar flexión y extensión, pero en el caso del tobillo, chicos, hay hay una manera un poco diferente de poder mencionarlos, porque no se habla netamente de flexión y extensión como en el resto de las otras articulaciones. ¿Ok? Tenemos flexo-extensión de tronco, ¿cierto, chiquillos? Esto es como un saludo japonés, ¿cierto? Cuando los japoneses inclinan la cabeza y el tronco hacia adelante, básicamente generan una flexión de tronco. Y cuando nosotros estamos en una posición derecha y nos inclinamos hacia atrás, estamos generando una extensión. Y lo mismo, obviamente, si nosotros lo aplicamos al cuello, ya cuando nosotros decimos que sí, generamos una flexión y extensión de cuello. Y la última imagen es casi la misma que les había señalado la anterior, una flexión y extensión, pero de los interfalángicos. Ya, chiquillos, las interfalanges, que básicamente yo les voy a ir explicando un poquito más en detalle la mano, porque la mano, aunque ustedes no lo crean, chicos, forma parte o forma parte de, o es parte de eh, es una de las estructuras más importantes que nosotros vamos a poder encontrar en nuestro cuerpo humano. Ya con la mano nosotros agarramos objetos,
nos afirmamos, saludamos, forma parte bien integral, no solamente anatómico, abarca todos los aspectos de nuestra vida, aunque esto no lo crean, de verdad. Eso con respecto a la flexo-extensión, chiquillos. ¿Ya? Algo bien básico, algo que ustedes hacen siempre, algo que yo estoy haciendo ahora igualmente, y que probablemente ustedes, como, bueno, yo no los puedo ver porque tienen la cámara apagada, pero probablemente estén en una posición que esté en una posición de flexión en alguno de sus segmentos corporales. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. ¿No? Vale, María José. No. Gracias. Recuerden, chicos, que si tienen cualquier duda, cualquier consulta, Almendra, te lo reitero y le reitero a los chicos, prendan su micrófono o me escriben por el grupo de WhatsApp, por la mensajería de aquí de Zoom y resolvemos las dudas. Yo no tengo problema. Los otros movimientos que nosotros vamos a observar el día de hoy, chicos, son los movimientos de abducción y aducción. ¿Ya? Este tipo de movimiento se podría asemejar un poco a los movimientos que nosotros vimos recién como flexión y extensión, pero tienen sus definiciones, ¿ya? Y aquí, para que sea un poquito más claro, falta una parte de la materia, pero que se las voy a seguir explicando a medida que yo vaya pasando esta nivelación, ¿ok? Ahí tenemos una abducción, es cuando se aleja de la línea media, ¿cierto? Abducción de hombro y aducción es cuando se acerca. Ya es básicamente este movimiento. Y lo mismo sucede con la cadera, chicas. ¿Ya? Eh, abducción de cadera y una aducción de cadera. Y podemos generar ese mismo movimiento en los dedos de las manos, chicos. ¿Ok? Una abducción de los dedos y una aducción de los dedos. ¿Ya? Abducción es cuando nosotros separamos los dedos y aducción es cuando los juntamos. También podemos hacerlo en la articulación de la muñeca, ya generalmente en la misma posición anatómica, hacemos como una especie de baile, no sé, yo le digo baile, pero básicamente es este movimiento, ¿ya? Me da frío, me da calor, así que abro la ventana y la cierro todo el rato. Eh, lo mismo sucede con el tobillo, chiquillos, ¿ya? Nosotros podemos generar una abducción o una aducción de tobillo. En el caso del tobillo, como yo les había explicado recién, que sucedía casi lo mismo con la flexión, tienen, a ver, ¿cómo les explico? El tobillo es como un juego entre muchos movimientos, ya para generar solo un movimiento. Entonces se describen varios movimientos para solamente describir a uno. ¿Ok? Pero eso se los voy a ir explicando más adelante. Listo, chiquillos. Esos son los cuatro básicos, ya los cuatro movimientos básicos que uno puede observar y uno puede eh, interactuar con alguno de los, me refiero ay, como los cuatro básicos que nosotros utilizamos durante nuestra vida diaria, chiquillos. ¿Ya? Todo el rato nosotros estamos abriendo los brazos, cerrando los brazos, flexionando, extendiendo, parándonos, y es como los movimientos que más se utilizan, ¿ok? Ahora, existe un quinto movimiento que se denomina como circunducción, chicos. Ya, lo mismo que yo les había explicado en la diapositiva anterior, la circunducción es una mezcla de los cuatro tipos de movimientos que nosotros habíamos visto recién, ¿cierto? Que son la flexión, extensión, abducción y aducción, ¿ok? Esos cuatro tipos de movimientos. ¿Ya? La circunducción la podemos generar en el cuello, ¿cierto? Movimientos de rotación, o sea, no son rotación, sino que es circunducción, porque rotación es otro tipo de movimiento. ¿Ya? Podemos hacer ese mismo tipo de movimiento en el tronco, ¿ya? Cuando uno se mueve hacia adelante y hacia atrás.
también podemos generar con el pulgar de la mano. Ahora, el pulgar de la mano, chiquillos, o la mano, hago un paréntesis entre este tipo de contenido. La mano, como yo les había explicado recién, es una estructura o un miembro, o es una estructura anatómica bastante importante, como yo les había repetido recién. ¿Por qué? Porque con la mano, a ver, la mano podemos clasificarla, si nosotros analizamos como la mano en un todo, ¿ya? Como los 4 dedos de las manos, simplemente los 4 dedos, incluido la palma, y solamente el pulgar, ¿ya? Es como si nosotros, por ejemplo, pescáramos un cuchillo, voy a dibujar la mano, ¿ya? Y nosotros hiciéramos una línea, ¿ya? No sé si se alcanza a ver. ¿Se puede ver? Sí. ¿Ok? Entonces, si nosotros clasificamos la mano, podríamos decir como que de esta línea para arriba, estos 4 dedos funcionan independientes, ¿ya? Y el pulgar funciona de manera independiente. El pulgar, chiquillos, como ustedes se pueden dar cuenta, puede generar múltiples movimientos. En cambio, los 4 dedos de la mano solamente generan flexión y extensión. ¿Sí? ¿Se entiende? Básicamente, flexión y extensión y abducción. Y también podemos hacer circunducción. ¿Ya? Pero el pulgar, como estructura, básicamente actúa de una forma bien especial, porque tiene un rango, un amplio rango de movimiento, lo primero, y lo segundo es que con nosotros con el pulgar completamos el agarre, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo sujetar bien un lápiz así, o sea, puedo, pero para agarrarlo, ¿cierto? No puedo hacerlo de manera precisa, o tendría que usar los dedos, pero ahí utilizaríamos otro tipo de terminología. Lo que intento explicarles, chiquillos, es que con el pulgar se completa todo este circuito, ¿ya? Y con el pulgar nosotros generamos lo que es la pinza, ¿ya? La pinza, le estoy adelantando materia, es una forma de agarre que nosotros desarrollamos desde que somos niños, ¿ya? Y nosotros con la pinza exploramos mucho de nuestro mundo, ya con las manos, generalmente cuando somos niños, o cuando somos bebés. Por eso nosotros podemos agarrar un lápiz, yo por eso puedo agarrar este envase que tiene agua, ¿cierto? Pero básicamente la gente que no tiene el pulgar le cuesta mucho generar como la aprehensión, podemos agarrar el lápiz para escribir, ¿cierto? De manera muy precisa, podemos enhebrar una aguja, ustedes saben, o sea, podemos hacer un sinfín de cosas eh, teniendo los 5 dedos de la mano. Y otra cosa que se me olvidaba explicarle, en términos de sistema nervioso, la mano, o en términos de cerebrales, la mano ocupa un gran espacio en el cerebro, aunque ustedes no lo crean. De verdad, chicos. Solamente un paréntesis. ¿Ya? A propósito, voy a hacer muchos paréntesis, así que acostúmbrense a mí, chicos. Pero es solamente para que aprendan. Y tenemos el caso del hombro, ya que podemos hacer una circunducción, ¿cierto? Y obviamente tenemos el caso de la cadera, perdón, la cadera, que podemos generar una circunducción a nivel de la cadera, ¿ya? Básicamente ustedes no sé si han visto o han jugado cuando eran chicos con estos aros de, ¿cómo se llaman? Estos aros de plástico que uno se coloca alrededor de la cadera y tiene que hacerlo girar. Bueno, básicamente ustedes están El haciendo hula hula. hula hula, ¿cierto? Básicamente, gracias María José, ustedes están haciendo una circunducción de la cadera, ¿ya? ¿Todo bien con esto, chicos? Con lo que estábamos viendo recién, con los 5 tipos de movimiento,
flexión, abducción, extensión y aducción? Sí, ¿no? Me pueden hacer, me pueden hablar por el chat. Sí, gracias, Katherine. Sí. Gracias, Antonia. Gracias, chicas. Y los chicos igual, me pueden hablar, Yo no muerdo ni no doy miedo. Lo que más quiero es que podamos participar, ¿ya? Eh, ya, chiquillos. El sexto movimiento que me falta ahora por mostrarles es el movimiento de rotación. Y la rotación, como ustedes pueden ver en este ejemplo de la cadera, básicamente se describe como el segmento corporal o un segmento corporal, cualquiera que sea, rota sobre su propio eje. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tenemos un lápiz. Ya, imagínense que este es el punto de referencia. Si yo hago girar o hago rotar este lápiz, básicamente está rotando sobre su propio eje, porque hay como una especie de línea invisible que atraviesa el lápiz y que permite que éste pueda girar sobre su propio eje. ¿Ya? Es como si ustedes tuvieran, por ejemplo, yo tengo acá unos audífonos, vamos a hacer un ejemplo bien gráfico, probablemente ya se dieron cuenta lo que intento decirles, pero créanme, muchas veces es mejor explicarlo. Entonces, por ejemplo, si yo hago girar esto, básicamente el eje sería el hilo, ¿ya? Y el lápiz rota sobre su propio eje. ¿Sí? Algo bien gráfico. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, sí. Eh, pero siempre trato de explicarlo de lo más básico posible. También podemos hacer rotación de troncos, chicos. Ya, este tipo de rotación. ¿Ok? Y también podemos hacerlo a nivel del hombro, ¿cierto? Ustedes pueden rotar el hombro, ¿cierto? Una rotación externa o una rotación interna, dependiendo del tipo de movimiento que ustedes hagan. Y vamos a tener la cabeza, ¿ya? O el cuello. El cuello, chicos, es una articulación, me voy a destapar un poquito para que puedan observar bien mi cuello, que es bien versátil. Ya, como vamos a ir viendo más adelante, nosotros con el cuello podemos generar extensión y flexión, podemos generar abducción y aducción, aunque en el caso de la columna vertebral, chicos, cuando uno genera este tipo de movimiento, o se inclina hacia la izquierda o hacia la derecha, no se habla netamente de abducción o aducción, ¿ya? Se habla más bien de una flexión lateral, ¿ya? Una flexión lateral hacia un lado, una flexión lateral hacia otro, ¿cierto? Si yo me inclino hacia ambos lados, básicamente estoy haciendo una flexión. Y pasa lo mismo con el cuello, ¿ok? Cuando ustedes niegan o cuando ustedes dicen que no con la cabeza, básicamente están haciendo una rotación. Eso, chiquillos. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, vamos a revisar otro concepto que es sumamente importante ya para el conocimiento kinésico y en general para el área de la salud, porque los profesionales de la salud, chiquillos, que estudian anatomía o que tuvieran anatomía, la mayoría tiene anatomía el primer año de su carrera, tiene que ver estos conceptos, ¿ok? Y por eso vemos primeramente la pronación y la supinación. Básicamente, la pronación y supinación no son movimientos netamente, a ver, ¿cómo les explicara? Sí se utilizan en el día a día, pero no es que uno diga, ah, ya, voy a hacer una pronación o una supinación, porque no es algo como que uno haga siempre, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con esto? Generalmente uno siempre pide que uno haga supinación y pronación, y el ejemplo que más se da es en el caso del antebrazo con la palma de las manos, ya la muñeca y la mano. Pronación es cuando la palma de la mano está mirando hacia abajo o en el caso de, si estoy ubicado en esta posición, la palma de la mano tiene que estar mirando hacia posterior, ¿ok? En cambio, si hago una supinación, puedo hacer la supinación de esta manera, como lo están viendo en la pantalla,
que la palma de la mano mira hacia arriba, o simplemente que mire hacia adelante. ¿Ok? Entonces, le hago la misma pregunta que le hice al grupo anterior. ¿Ya? La figura que están viendo acá. Y esto me lo puede contestar cualquiera. La palma de la mano del modelo anatómico, en la posición anatómica. ¿En qué posición está? ¿En una pronación o en una supinación? Supinación. Mm, bien. ¿Quién dijo eso? Alonso, ¿no? Daniel. Ah, Daniel. Disculpa, Daniel. Ya, es que no me sale aquí en la... Ya, muy bien. Sí, en una supinación. Y eso era como un ejemplo, a ver si estaban atentos, que no los puedo ver en sus caras, entonces quiero saber si estaban prestando atención. Bien, 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 Dani. Ya. Súper con esto entonces. También podemos hacer una supinación o una pronación a nivel del tobillo, pero acá hay algo bien engañoso. ¿Por qué? Porque en el caso del tobillo, chiquillos, o el pie, nosotros cuando generamos un tipo de movimiento en el tobillo, hacia adentro o hacia afuera, hacemos una combinación entre muchos otros movimientos. Y esto no se asusten, ¿ah? Esto lo van a ver más en detalle cuando tengan análisis del movimiento o biomecánica. Más bien en análisis del movimiento. Esto yo lo vi en análisis, no en biomecánica. Y por ende, el tobillo, chicos, es un tipo de articulación que básicamente es una mezcla entre muchas otras articulaciones, o sea, entre muchas otras movimientos. Ahora, ¿se acuerdan cuando yo les había explicado que a nivel del tobillo existe flexión y extensión? Ok, aquí también hay otra cosa extra, o sea, no extraña, sino que se denomina de manera distinta. Para el caso de una extensión del tobillo, se habla más bien de una flexión plantar, ¿ok? Cuando ustedes tienen el pie apoyado en el piso, ¿ya? Imagínense su pie, ¿cierto? Este es un pie normalmente, ¿ya? Imagínense que este es un pie. Ustedes tienen la planta del pie y tienen el dorso, ¿ok? Entonces, cuando ustedes hacen esto, que básicamente sería una extensión de tobillo, imagínense que ese sea su tobillo, ustedes hablan de una flexión plantar en este tipo de segmento o en este tipo de articulación. Y cuando el tobillo se mueve hacia arriba, ustedes hablan de una flexión dorsal. ¿Sí? Básicamente se habla como de flexión plantar y flexión dorsal. Se utiliza las dos veces flexión. Ahora, en el caso de la supinación y la pronación, como yo les dije y les vuelvo a repetir, es una mezcla entre estos tres tipos de movimiento, ¿ya? Si no, ¿qué más? Ya pueden ser más o incluso solo. La rotación no es una de ellas, ¿ok? El tobillo no puede generar rotación, lamentablemente, porque el tipo de articulación que tiene, como lo vamos a ir viendo después, no se lo permite. Es por un tema de forma más que de hacerlo. Y que básicamente la supinación es cuando nosotros llevamos nuestro pie, chicos, hacia adentro, como el dedo gordo del pie lo llevamos hacia adentro. En cambio, cuando nosotros hacemos una abducción del tobillo, es cuando nosotros llevamos el pie o el tobillo hacia afuera. ¿Ya? Abducción, perdón, supinación, pronación. ¿Ok? ¿Se entendió bien el tema del tobillo? En todo caso, esto lo van a ir viendo, ¿ah? Esto lo van a ir repitiendo en sus cursos, en sus clases, con sus profesores, ¿cierto? Pero es como lo básico. Quiero que tengan esto como básico y quiero que lo absorban desde un principio para que después no se les haga algo novedoso. Ahora, existe otro tipo de movimiento, el que ustedes pueden observar en pantalla, que es a nivel de la mandíbula, ¿ya? Nosotros la mandíbula que está ubicado en esta posición, chicos, se puede, nosotros la utilizamos, la abrimos y la cerramos para poder hablar y para poder comer. Pero igualmente, no sé si ustedes han visto a gente o han visto a perritos que tienen como
la mandíbula hacia adelante. No sé si han visto a fotos o no sé, en la tele, a personas que tienen como esta parte o la parte de abajo de la boca, que en el fondo es la mandíbula, como los dientes hacia adelante. Los bulldogs casi siempre tienen así su Sí, mandíbula. sí, los bulldogs son, hoy los bulldogs, bueno, ahí vamos a hablar de otro tema, es que a mí me encantan los perros, entonces, pero bueno, sí, los bulldogs son un ejemplo bastante claro de ese tipo de movimiento. Aunque yo no sé si en el caso de los animales se utilizarán este tipo de nombres, ¿ah? Yo creo que sí, pero bueno, para no irnos por las ramas, básicamente la protrusión, chicos, es cuando nosotros llevamos la mandíbula hacia adelante, ¿ya? Y es un movimiento que nosotros podemos realizar, no tiene ninguna función, no tiene ninguna funcionalidad, básicamente nosotros nos andamos protruyendo y porque nos veríamos bastante feos, pero que la verdad es que no, básicamente podemos hacerlo y alguien tenía que describir este tipo de movimiento y le colocó protrusión de mandíbula y cuando nosotros volvemos a la posición original se denomina como retrusión, ¿ok? Cuando tenemos la mandíbula en su posición original. Listo con esto, chicos. ¿Ya? Esto quería que quedara claro porque son movimientos que tenemos o presentamos en todo nuestro cuerpo humano y que son importantes de analizar, ya que un kinesiólogo tiene que analizar este tipo de cosas, ¿ya? Hay kinesiólogos que yo conozco y que yo sé que existen, de que analizan o se especializan en la articulación de la mandíbula, ¿ok? Estos kinesiólogos principalmente trabajan, chicos, con odontólogos, ¿ya? Trabajan en una clínica odontológica, ¿cierto? Tienen ellos, trabajan a la par con el odontólogo y básicamente hay gente que sufre de bruxismo y que el kinesiólogo de por sí analiza mucho el tema de la mandíbula y el tema de la musculatura que está involucrada en la mandíbula, ¿ya? Cuando nosotros pasemos la clase o cuando nosotros veamos después, posteriormente, las tutorías, vamos a ver bien el tema de esta zona, ¿ya? Solamente un paréntesis. Ahora, chicos, vamos a analizar otro tipo de conceptos y movimientos. Perdón, perdón ahí que es mi perrita la que está ladrando. eh, que se denominan como lateral y medial, ¿ya? Los conceptos de lateralidad y medial básicamente significa que se alejan o se acercan a la línea media, ¿ya? Cuando es lateral es porque está más lejos de la línea media y cuando es medial es porque se acerca a la línea media, ¿ok? Estos conceptos, estos dos nombres, perdón, se utilizan bastante para poder comparar dos segmentos anatómicos entre sí con respecto a unos planos anatómicos que yo les voy a ir mostrando más adelante. ¿Ya? Lateral y medial. Lateral es porque se aleja y medial es porque se acerca a la línea media. El otro nombre que yo quiero que analicen igual, que también se utiliza para comparar segmentos corporales, son los denominados como distal y proximal. Los dos nombres de estos dos conceptos de proximal y distal se utilizan bastante o se describen básicamente para cuando se alejan de la parte superior de la cabeza o específicamente del cráneo hacia abajo y cuando nosotros hablamos de un segmento que está proximal es porque se va acercando al cráneo. ¿Ya, chiquillos? Proximal o craneal, que también se puede utilizar con esos dos tipos de nombre. Distal o caudal es cuando se aleja de la parte superior de la cabeza. ¿Ya? Básicamente se describen como líneas verticales, estos dos nombres de proximal y distal. En cambio, los nombres de medial y lateral se describen más bien como líneas horizontales. ¿Ya? Estos cuatro conceptos que ustedes vieron ahora recién se utilizan, y acuérdense de esto bien, porque vamos a hacer un ejercicio al final de la nivelación,
de que básicamente para poder comparar dos segmentos anatómicos, por ejemplo, comparar la pierna con el muslo, comparar el tobillo con la articulación de la cadera, comparar el dedo gordo del pie con el dedo meñique del pie, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, básicamente para eso se utiliza, para comparar dos segmentos. ¿Ok? Y en la misma posición que yo les había señalado desde un comienzo de la nivelación, ¿cierto? Siempre el cuerpo tiene que estar en una postura que se denomina como... Esto fue una pregunta, chicos. ¿Anatómica? ¿O no? Sí, posición anatómica. Muy bien. Gracias, Almendra. Eso, chiquillos. ¿Alguna duda con respecto a lo que hemos estado mirando? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Voy muy rápido? ¿A lo mejor muy lento? ¿Quieren que vaya más rápido? Díganme, quiero ver su feedback, por favor. Como no están con las cámaras prendidas, no puedo ver sus caras, entonces me gustaría saber si pudieran abrir su micrófono y me decir, o sabes que está bien, sabes que no, esto, lo demás ya, bla, 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 bla. Sean honestos conmigo, chiquillos. Saben que desde el primer día de ayer yo les dije que podían ser abiertos, no hay nada equivocado con sus respuestas. Yo simplemente quiero que les quede bien claro todo lo que son los conceptos anatómicos. Pero para eso quiero saber, necesito saber si van entendiendo. Yo encuentro que va bien. Ya, gracias, Almendra. ¿El resto? Yo Igual. también. Gracias, chiquillos. Gracias, Kevin. Gracias, Alonso. Sí, va bien. Ya, gracias, chicos. Gracias, 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 Catherine. Ya, bacán. Entonces vamos avanzando. Vamos a ir desmarañando estos conceptos que básicamente son importantes. Otro movimiento que es bien importante analizar, ¿ya? Y que es importante para ustedes como futuros kinesiólogos, y que yo también lo vi, es el movimiento de la escápula, ¿ya? O de los hombros, ¿ya? La escápula o la paleta, ¿ya? Como se le denominaba antiguamente, ¿ya? Pero básicamente se denomina como escápula, no paleta, ¿ya? Paleta es el nombre coloquial. Entre ustedes y yo tenemos que utilizar la terminología o la nomenclatura anatómica actual, que se denomina como escápula. ¿Ya? La escápula es la parte posterior de la espalda, por así decirlo, ¿ya? Y que básicamente igual presenta movilidad, ¿ok? La escápula, chiquillos, o los hombros en general, es un juego o son muchas articulaciones, ¿ya? Cuando nosotros movemos los hombros, ¿ok? Hacia arriba, hacia abajo, como sale ahí, o los llevamos hacia adelante o hacia atrás, no estamos hablando de una sola articulación, estamos hablando de múltiples articulaciones que están inmersos en esta zona y que ayudan a la movilidad del hombre. ¿Ok? En el caso de la escápula, chicos, nosotros vamos a tener que la escápula puede elevarse, ¿cierto? Cuando nosotros elevamos los hombros, cuando ustedes hacen un gesto cuando eran chicos, ya yo creo que todo el mundo cuando era chico, los papás le preguntaban, bueno, ¿y tú lo hiciste? ¿O quién fue? No sé, o es un gesto de no sé. Ya, cuando nosotros bajamos los brazos, ya yo estoy en posición normal, pero puedo bajarlo un poquito nomás, así como que igual me cuesta, pero yo creo que hay gente que puede más. Hablamos de una depresión. Cuando yo llevo los hombros hacia atrás, ya voy a sacarme un poco el chaleco para que me puedan ver bien. Cuando yo llevo los hombros hacia atrás, en esta posición, lo que estoy haciendo yo es llevar las escápulas hacia la línea media, y lo que estoy haciendo yo es una retracción de las escápulas, chiquillos. ¿Ok? Retracción. ¿Por qué? Porque estoy acercando las escápulas. En cambio, cuando yo llevo los hombros hacia adelante, ¿ya? En este sentido, lo que yo estoy haciendo, chicos, es ir alejando las escápulas hacia anterior, y básicamente se habla de una protracción.
¿Ok? Entonces, tenemos protracción, retracción, depresión y elevación. Y tenemos un quinto movimiento, chicos, que se denomina como rotación. ¿Ya? Pero la rotación, no, me voy a quedar así para que puedan verme mejor. La rotación es cuando las escápulas rotan de manera hacia afuera, ¿ya? O rotan hacia adentro, ¿ok? ¿Y cómo uno puede generar este tipo de movimiento? Cuando yo abro mi hombro o mi brazo, ¿ya? Y genero una abducción, básicamente, como yo les había explicado recién, el hombro es una serie de juegos de articulaciones. Son varios tipos de articulaciones. Y entre ellos está la articulación de la escápula, por así decirlo. ¿Por qué entre comillas? Bueno, más adelante les voy a explicar por qué. Pero básicamente lo que hace cuando yo elevo o abro mi brazo es que las escápulas rotan, ¿ya? Y generan una rotación de tipo externa. ¿Ok? Rotación de tipo externa. Cuando yo bajo mi hombro o mi brazo, ¿ya? Más bien mi brazo, porque mi hombro lo tengo que descender o elevar. Cuando yo bajo mi brazo, chicos, yo genero de esta posición que estaba en la escápula, ahora genero una rotación interna. ¿Ok? Esos son los tipos de movimiento que yo voy a estar generando en la escápula, ¿cierto? Nosotros podemos elevar las escápulas, descenderlas, por así decirlo, protrucción y retracción de la escápula, ¿ya? Y una rotación externa y una rotación interna. Ahora, también es sumamente importante revisar con ustedes las posiciones anatómicas, pero desde el punto de vista con la terminología adecuada que necesito que se puedan aprender desde ya, aunque igual no es tan difícil de comprender, pero es como lo básico, chicos. Esto lo que estamos viendo ahora es básico, básico, básico en anatomía. Ni siquiera hemos tocado la punta del iceberg, de verdad. No es por asustarlos, pero de verdad que es lo básico, básico. En la posición que ustedes ven en la imagen de acá, chiquillos, la persona está de pie, ¿cierto? Está ubicada en ambos pies, en la posición estándar de la posición anatómica, pero se denomina como en posición bípeda, ¿ok? En una posición bípeda, ya que está apoyado en ambos pies, ¿ya? Y se denomina como en posición bípeda. La otra posición que uno puede, a ver, tengo una pregunta acá en el chat. ¿En quiénes se ve lo de cúbito supino y esas posiciones? Ya, ok. Almendra me hizo una pregunta se dice, ¿en quiénes se ve lo de decúbito supino y esas posiciones? Ya, para allá voy, Almendra. ¿Ya? No te preocupes, que para allá voy. En la posición que ustedes ven en la figura B, la persona está sentada, ¿cierto? Esta posición que ustedes ven acá se denomina como sedente, ¿ok? Se denomina sedente. Voy a dejarlo anotado en el chat. En la figura A está en posición bípedo. La figura B está en posición sedente. Y en la última figura, chicos y chicas, es la que decía Almendra. ¿Ya? Esta posición que ustedes están viendo cuando la persona se acuesta, ya se denomina decúbito. ¿Ok? Lo voy a dejar anotado en el chat para que se pueda entender mejor. ¿Ya? Decúbito. Y dependiendo de la... ¿Se puede ver en el chat o no? ¿O estoy escribiéndole a la almendra nomás? Ay, no, a la almendra. Chuta, perdón, chicos. Se me olvidó colocarlo en todo. Ahora sí lo voy a escribir en el chat. Y ahí sí. Posición bípedo, posición sedente y en decúbito. Pero en la posición de decúbito, chiquillos, hay una... Es como... Tiene otro nombre incluido.
¿Ya se acuerdan de la posición de supino y prono que vimos de la mano? Bueno, ahora se agrega esa terminología para este tipo de movimiento. Ya cuando uno le pide al paciente, o sea, obviamente al paciente uno no le va a pedir con estas terminologías tan técnicas, ¿ya? Uno le va a pedir al paciente, por favor, acuéstese boca arriba o de guata, ¿ya? Eh, o de espalda, acuéstese de espalda para mirar hacia arriba, o acuéstese boca abajo, ya para analizarlo, etcétera, etcétera. Uno, entre colegas o entre profesionales del área de la salud, uno denomina que el paciente se encuentra en una posición de decúbito supino o en una posición de decúbito prono. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Ya? Decúbito supino o decúbito prono. Esto es sumamente importante, chicos, de mencionar, porque básicamente nosotros, como kinesiólogos, a lo mejor dependiendo de el tipo de servicio de salud en la cual nosotros nos vayamos a ir a especializar o vayamos a ir a trabajar, vamos a ver mucho de esto, ¿ya? Vamos a ver muchos pacientes en tipo excedente, vamos a ver muchos pacientes en posición de decúbito supino, de decúbito prono. Nosotros para hacerle la terapia necesitamos que se ubique en una posición de decúbito supino, de prono, en posición sedente, en una posición bípeda, ya para poder manejarlo bien, etcétera, etcétera. Eso con respecto a este tipo de movimiento. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Están muy cansados o no? ¿Mal? ¿Bien? Por favor, si me pueden hablar. Me están hablando aquí por el chat. Bien, la almendra me pone bien. ¿Y el resto? Bien igual. Ya, Bien, bien, igual. bien, 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 bien. Ya, gracias, gracias, gracias. Es que necesito saber si están ahí o no, porque como no les puedo ver sus caras, necesito irles preguntando constantemente. Ahora, chiquillos, vamos a ver lo inicial o lo principal que se estudia en anatomía. Sueño, profe, o sea, con sueño, pero bien. ¿Quién habló? La Antonio, ¿no? Se escuchó un poquito cortado. No sé si fue Antonia o fue alguien más. Bueno, no importa. Pero sí entendí lo que dijiste. Y qué bueno. Ya, chicos, para no que no me vaya por las ramas, vamos a ir viendo esto que ya estamos casi terminando. Vamos a revisar lo que se denomina como planos anatómicos. ¿Ya, chicos? Los planos anatómicos. Antonia, por favor, necesito que me puedas escribir desde tu teléfono o del computador porque tienes muy poca señal y se corta mucho lo que tú me estás diciendo. Si me puedes escribir, por último, por el mensaje de grupo o si se te arregla, ahí me puedes hablar nuevamente. Ya, chiquillos, para ir terminando. Nosotros tenemos todo lo que es los planos anatómicos, ¿ya? Los planos anatómicos, para que podamos ir entendiendo bien, son planos, como su nombre lo dice, pero que nos van a ir ayudando a entender de mejor manera el manejo entre las diferentes estructuras, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando o sea, obviamente se acuerdan, pero cuando nosotros vimos al principio de la clase, los distintos tipos de movimientos, flexión, extensión, abducción y aducción, nosotros analizamos ese tipo de movimientos, ¿cierto? Pero ahora vamos a ir incluyéndolos, o los vamos a ir incluir en los planos anatómicos. Tenemos tres tipos de planos anatómicos, chiquillos. El primero es el plano frontal o coronal, que está ubicado acá en una línea amarilla, ¿ok? En esta línea amarilla, y que se define básicamente como en un plano que va a dividir al cuerpo humano en dos porciones. Una porción anterior y en una posición o posición posterior. ¿Ya? Plano frontal o coronal. Con esos dos nombres lo pueden encontrar. El segundo plano
corresponde a lo que está demarcado con una línea rosada, chiquillos, o morada, y que básicamente se denomina como el plano sagital. El plano sagital divide al cuerpo humano en dos porciones, o en dos mitades. En una mitad derecha, ya, en mi caso, este es mi lado derecho, o en una mitad izquierda. Y el último plano, o el tercero, que nosotros observamos acá, es el que está en una línea anaranjada, ¿ya? Y que se denomina como plano axial, transversal u horizontal. Con esos tres nombres ustedes lo pueden encontrar en la literatura. Y que básicamente, como ya pudieron haberse dado cuenta, va a dividir el cuerpo humano en dos porciones. Superior o craneal, o inferior o caudal. ¿Ya? Con esos dos nombres. ¿Ok? Entonces tenemos tres planos para ir recapitulizando. Coronal o frontal, sagital o axial, transversal u horizontal. ¿Ok? El plano coronal divide el cuerpo humano en una porción anterior y posterior. El plano sagital divide el cuerpo humano en una porción de derecha a izquierda. Y el plano horizontal va a dividir el cuerpo humano en una porción superior y en una porción inferior. Ahora, para ir complejizando un poco más todo lo que es estos conceptos, porque los vimos de manera separada, pero lo que vamos a hacer ahora es ir incluirlos en este último concepto que necesito que también se aprendan para poder después o posteriormente ir analizando los diferentes tipos de movimiento que nosotros vayamos a ir observando a medida que transcurra el semestre. El primer eje, esto es una figura ahora vamos a revisar los ejes anatómicos. El primero que ustedes pueden ver acá, en la figura A, se denomina como un eje transversal o un eje lateral, que básicamente permite movimientos de flexión y extensión. ¿Ya? Cada vez que ustedes hacen un movimiento de flexión y extensión, lo están haciendo en un eje de tipo transversal. El otro tipo de eje que nosotros vamos a revisar, que es en el número B, o en la letra B, perdón, es el eje sagital o anteroposterior. Este tipo de eje lo que va a permitir, chiquillos, es que nosotros generemos, perdón, voy a tomar un poco de agua. Este tipo de movimientos, chiquillos, perdón, este tipo de eje lo que va a permitir es que generemos movimientos de tipo de abducción y aducción. ¿Ok? Y el último eje, que yo me imagino que ya con esta figura, me imagino que se habrán dado cuenta qué tipo de movimiento genera, es el eje longitudinal. ¿Ya? Y si yo creo que ya se dieron cuenta, ¿qué tipo de movimiento genera este tipo de eje longitudinal, chicos? A ver si todavía están despiertos por ahí. Rotación. Sí, bien, rotación. ¿Quién fue? Dani, ¿o no? Sí. Ya, bien, bien, Daniel. Exacto, rotación. Ya, el eje longitudinal es el único eje en la cual nosotros podemos generar un tipo de movimiento de rotación. Ahora, se complica un poco más la cosa, porque tenemos que incluirlo. Ahora, cuando vayamos a analizar ahora los movimientos y las articulaciones, vamos a incluir primeramente los movimientos, ya sea flexión, extensión, abducción, aducción, rotación o cualquier otro de los movimientos. Ahora vamos a incluir los planos anatómicos. Y después vamos a incluir el eje en la cual se mueve esa estructura anatómica. ¿Ok? En esos tres tipos de conceptos tenemos que incluirlos ahora. Acá les coloqué una imagen, chiquillos, con los nombres que ya habíamos visto recién, pero que principalmente acá podemos ver en la imagen de abajo cómo cómo se entremezclan, perdón, estos tres conceptos que yo les acababa de mencionar recién en solamente en una sola figura. ¿Ya?
Acá tenemos la imagen de la persona, ¿cierto? Acá tenemos los planos y tenemos los ejes, de la misma manera. Bueno, acá dice circunducción, ¿ya? Está soplada la respuesta, pero yo les quería preguntar de en qué movimiento está generando este tipo de persona. ¿Ok? Pero básicamente eso, una circunducción. Ahora, antes de terminar la clase, quiero hacer un breve ejercicio con ustedes. Me van a ir a explicar o me van a señalar, y por favor quiero que me contesten con su cámara prendida, ¿ya? Quiero que me digan, a ver, ¿cuántas personas somos? Somos 8, creo, ¿no? Somos 7 personas, 8 incluido conmigo. Quiero que me vayan diciendo, chiquillos, yo voy a escoger uno al azar. Por ejemplo, yo voy a colocar el puntero acá, ya lo voy a escoger acá, y quiero que alguien, voy a escoger yo, me diga primeramente qué tipo de movimiento está generando, en qué tipo de plano y en qué tipo de eje el que se realiza ese tipo de movimiento. ¿Ok? Vamos a partir por María José. María José, ¿estás, cierto? Sí, espere un momento, en que voy a... ¿Ya? Lista. Espere. Cuando tú estés lista, te dejé el puntero acá, en esta posición. Quiero que me digas qué estructura es, por favor. Quiero que me digas también en qué plano está ubicada esta imagen, y también quiero que me digas, por favor, en qué eje se ubica o se realiza el movimiento. ¿Ya? Movimiento, estructura, plano y eje. 4 cosas. Movimiento, estructura, plano y eje. Así es. Ya, muy Da lo mismo si te equivocas, total, voy a hacer, es parte que, para que a ver si podemos comprender la materia. Ya. Porque a mí... Lo que a ti se te ocurra, sin vergüenza, vamos. Lo primero que tengas en tu Esto, mente, dilo. Ay, no sé. A ver, La estructura, ¿qué estructura estoy viendo acá en el punto rojo? ¿Qué parte es esta? la rodilla. Ya, la rodilla, ¿Qué bien. está haciendo? Una menos. Está Movimiento, ¿qué movimiento está haciendo generando? abducción Ya dijiste abducción. Ok. o flexión. No sé, al final te voy a hacer la corrección. Dime tú ahora el plano. ¿En qué plano está esta imagen? Em, La que tú creas. De las tres. Lateral. No, no, no sé. Es que dejé mi cuaderno en la otra pieza. No, pero no te preocupes. Ya, y la última pregunta. ¿En qué eje se realiza este tipo de movimiento? Yo sé que lo vimos recién, pero es que si se lo aprenden ahora, chicos, se lo van a aprender por el resto de la carrera. Y esto es como lo más difícil de poder comprender. Si pueden comprenderlo ahora ya, de verdad que después se va a hacer mucho más fácil. ¿En qué eje? A ver, Ujú. lateral. No, no sé. Sí, Ya, lateral. dijiste eje lateral. Ok, ok, dejémoslo hasta ahí. Muchas gracias, María José. Miren, Ya. para que sepan el resto de los chicos, a la primera persona voy a ir preguntando por varias personas, y la última persona me tiene que contestar todo bueno, ya, porque voy a ir haciendo reparos con lo que cada uno me diga. Ya, María José, estabas bien. Esto es la rodilla. El plano lateral no existe, ya. Básicamente es un plano sagital, ¿ok? Acuérdate que estamos viendo el lado, por así decirlo, izquierdo de la persona, de la figura. Acuérdate que la línea sagital divide al cuerpo en dos mitades. Y el eje, acuérdate tú que es un eje que permite una flexoextensión. Y por ende,
es un eje lateral-lateral. ¿Ya? Mira, era en esta figura acá. ¿Ok? Este tipo de eje es el que permite el movimiento de flexión y extensión. Pero no importa. Ahora vamos a ir con la siguiente figura y quiero que me responda, voy a poner el puntero en este punto acá y quiero que me responda Almendra, por favor. Por favor, Almendra, estás por ahí y quiero que me prendas tu cámara, eso, para conocerte. Mucho gusto. Ya. Hola. Hola, mucho gusto. Esa es Dime. ¿Es el muslo? A ver, voy a colocarlo un poquito más arriba. Te voy a dar una pista, una pista. Es la cadera. Ingle. Ya estamos viendo la cadera. La ingle, así se llama, ¿no? No la cadera, simplemente la articulación Ya. de la cadera. Quiero que me digas el movimiento, el plano y el eje en la que está la imagen. O el puntero, el Mm, punto rojo. está en sagital. Ya me dijiste un plano. ¿Qué movimiento está realizando? No sé. De lo que vimos recién, de lo que vimos anteriormente, una rotación, abducción, aducción, flexión o extensión. Flexión. Ya, dijiste flexión. Y la última pregunta, Almendra. Quiero que me digas, por favor, en qué eje se realiza este tipo de movimiento. Lateral. Ya, ok. Muchas gracias, Almendra. Voy a hacer ahora voy a hacer ahora la recapitulación. Lamentablemente tuviste todas malas. No te llevaste el auto. Oh, no, mentira. Lo que pasa es que, ya, el movimiento que yo te coloqué acá, que es la cadera, esta persona está generando una abducción de cadera, Almendra. Y el movimiento o el plano que nosotros estamos observando es un plano frontal, ¿ok? ¿Por qué? Porque en un plano frontal es donde nosotros realizamos el movimiento de abducción y aducción. Y el eje es el eje antero-posterior, ¿ok? Porque si no, tú te acuerdas en la figura que vimos recién, en el eje antero-posterior es el que estamos nosotros observando en una forma de abducción y aducción. Ya, pero no te preocupes. Igual que María José, muchas gracias por el intento. Ahora vamos a ver este movimiento, ¿ok? El movimiento de... no se los voy a decir. Pero esta persona está haciendo esto, ¿ok? Eso quiero que analicen. Y le voy a preguntar a Kevin. Kevin, por favor, ¿estás por ahí? Sí, Por favor. Con tu cámara prendida, muchas gracias. Y quiero que me digas, por favor, qué estructura se está moviendo. el plano es el plano sagital, Ya dijiste plano sagital. ¿Qué estructura se mueve? el tronco, Ya, muy bien. ¿Qué movimiento está generando? un movimiento, la rotación ¿Y en qué eje? del eje longitudinal. Ya, súper bien. Bien, Kevin. Acertaste en la mayoría. En lo que te equivocaste fue en el plano. ¿Ya? La rotación se usa o se realiza básicamente en un plano horizontal. ¿Ok? En un plano horizontal o transversal. ¿Ya? En ese plano se realiza el movimiento de rotación. ¿Ya? Pero muchas gracias, Kevin. Bien, estuviste bien Ya. en casi todo. Ahora, vamos a analizar esta imagen, ¿ok? Y voy a colocar el punto en el codo, ¿ya? Porque todo el mundo sabe lo que es esta estructura. Y quiero preguntarle a Daniel Moncada. Dani, ¿estás? ¿Sí? Hola, Dani. Hola. Dani, quiero que por favor me digas en el plano, lo mismo que le preguntas a tu compañero, el plano, el eje, el movimiento y la estructura que se mueve. Dale.
Está en un plano frontal, coronal. Está haciendo una flexión. Y el eje que permite la flexión es transversal. Un eje transversal. ¿En qué más era? Y el plano me parece mucho. El plano frontal. Ah, ya. Ya, bien. Bien, Kevin. Bien, Kevin. Acertaste en todo, la verdad. Eso es lo que yo quiero que se haga súper fácil, poder describir este tipo de movimiento. Bien, Kevin, muchas gracias. Y básicamente sí, todo lo que dijo su compañero está correcto. Ya en una flexión de codo, en un plano frontal, eje transversal, me habías dicho tú. Y Sí, transversal. transversal y ¿qué más me faltaba? Creo que había dicho todo. Ya, lo dije todo muy bien. Ahora quiero que me describan este movimiento. Ya, a ver. ¿Qué movimiento puede ser? El del cuello. ¿Ok? Y quiero preguntarle a ver, ya le pregunté a Catherine, ¿te pregunté o no? ¿Catherine? No. Ya, Catherine, por favor, descríbeme qué tipo de movimiento es el que está ubicado acá en esta estructura, que es el cuello, el plano, y en el eje en donde se realiza este tipo de movimiento. Me lo puedes escribir por el chat si quieres, ¿ah? Si tienes problemas de conectividad. En este punto acá, te lo voy a dejar acá. Y con eso vamos a ir cerrando, chicos. Creo que me faltó gente por preguntarle. Ya, rotación dijiste. ¿Y qué más? ¿Qué plano está este? Catherine. ¿Se escucha bien o no, chicos? Sí, se escucha bien. Ya. Bueno, Catherine, ¿me escuchas bien o no? ¿O tienes problemas de conectividad? Es que no quiero perder mucho tiempo, la verdad, porque ya estamos casi en la hora. Contigo quiero terminar este tipo de ejercicio. Sí, problemas. Ah, ya, ok. Tienes problemas con el internet. Bueno, la verdad es que no importa porque ya creo que el concepto se entendió. Me gustaría sí que después María José o en la próxima clase, cuando tengamos nivelación, me pudieran describir de nuevo este tipo de movimientos para ver si se entendió bien. Eh, Ya, bueno. y eso, chiquillos, voy a parar Ay, qué de, malo. voy a parar de grabar y también de la grabación. La verdad es que faltó más gente hoy día, pero hubo chicos que me avisaron de que no venían. Me faltó Wilson, me faltó, a ver, ¿quién más está? Es que todavía no me aprendo todos los nombres de ustedes. La Antonia está o no? Sí, la Antonia está. Daniel sí está. Mirko igual está o no? Sí. No, Mirko faltó. Bueno, pero ahí voy a ir diciendo. Ya, chiquillos, antes que se vayan, voy a parar de grabar.